y también que tiene que ver con el salario mínimo y que impacta en la partida de servicios personales. De ahí en más, es el mismo presupuesto, no obstante que hay que decirlo, es el año que antecede a un año electoral y que se intensifican las actividades de capacitación. Tenemos por obligación que contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, a la participación ciudadana, y como ustedes saben, todo se especifica en el año 2014. Sin embargo, no estamos pretendiendo un incremento, pues conscientes y ponderando los principios de austeridad que rigen en todo el país. Por ello, es la petición de que podamos y nos puedan apoyar los partidos políticos a apuntalar y a inclusive argumentar que el presupuesto, como lo pueden verificar, fue elaborado bajo los principios sobre todo de austeridad y de razonabilidad. Es cuanto por mi parte, no sé si hubiese un comentario de algún integrante del órgano de dirección. Sí, gobernador Sánchez Cervantes, del Partido Reformista, de los Soldados. Sí, buenas tardes a todos los señores que es importante esa relación de está grabando a los índices que están aplicados, ¿no? En cuanto a la índice que aplicar o está grabando, como se está fallando el micrófono. No, es que siempre se lo retira mucho de la voz. No, pero ni siquiera se mueve nada. No sé de qué punto sería necesario o oportuno incluir esas consideraciones. Súbele esto. Se le entiende. Siempre está ese problema. ¿Qué es esto? Vamos a procurar que este proyecto sea analizado y sea considerado y sea aprobado. Y no sé si toda la Muchas gracias, gobernador Sánchez Cervantes, del Partido Ecologista. Yo considero que aún y cuando está mencionado en el texto, no estaría de más hacer de manera puntual la precisión del único incremento que está sufriendo es el 4% en estos apartados, para darle total claridad y poder su oportunidad transparentarse pues más este proyecto que aquí se está exponiendo. Sí, nos sería la palabra, por si hubiese algún comentario adicional en torno a este proyecto de acuerdo. De no existir ningún comentario o observación adicional, les solicito de manera respetuosa al consejero central ejecutivo, licenciado Ramiro Medina, tenga bien someterlo a la votación de este pleno. Mucho gusto. Por instrucciones del consejero presidente, señora consejera, señores consejeros, tratamos el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo número 8 que acaba de ser leído, por lo que solicito que quienes estén por la afirmativa sigan manifestarlo, levantando su mano de la manera acostumbrada. Le informo, señor presidente, que el acuerdo fue aprobado por 6 votos por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario ejecutivo. Para el desahogo, el noveno punto del orden del día, que corresponde al proyecto de acuerdo por el cual se establecen los lineamientos para realizar la liquidación de la Asociación por la Democracia Colimense por haberse decretado la pérdida de su registro como partido político estatal. Se concede el uso de la voz al consejero Amador Ruiz Torres para que nos dé cuenta con este proyecto de acuerdo.
Gracias, señor presidente. Pendiente del proceso 2012-2014, acuerdo número 9, liquidación de la ADC, 12 de septiembre de 2013. Acuerdo por medio del cual establece lineamientos para realizar la liquidación de la asociación por la democracia colimense por haberse decretado la pérdida de su registro como partido político estatal. Antecedentes. Primero, mediante acuerdo número 5, de fecha 6 de febrero de 2002, esto es la dirección otorgó a la asociación por la democracia colimense su registro como partido político estatal. Segundo, el pasado 1 de julio del año 2012 se llevó a cabo la jornada electoral para la renovación de los integrantes del Consejo del Congreso del Estado de Colima, así como la relativa a los miembros de los 10 ayuntamientos de la entidad. Tercero, con fecha 12 de julio de 2012 y en resolución número 09 del proceso electoral local 2011-2012, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado declaró la pérdida de registro como partido político estatal de la Asociación por la Democracia Colimense ante el Instituto Electoral del Estado. Y debe ser actualizado el supuesto progreso por el artículo 88 fracción primera del Código Electoral del Estado, es decir, por haber obtenido menos del 2% de la votación para diputados locales por el principio de mayoría relativa. En razón de lo anterior, se dice las siguientes consideraciones. Primera, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 97 del Código Social Local, el Instituto Electoral del Estado es el organismo público autónomo de carácter permanente, dotado de la responsabilidad jurídica y patrimonio propio, depositario y responsable del ejercicio de la función estatal, de organizar las elecciones de la entidad, así como encargarse del desarrollo y vigilancia y planificación en su caso. Asimismo, el párrafo tercero de dicho precepto establece que el Instituto será autoridad en la materia, profesional en su desempeño independiente de sus funciones y funcionamiento. Segunda, el artículo 86 del párrafo primero, fase primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece que los partidos políticos son formas de organización política y constituyen entidades de interés público, así como que la ley determinará los modos específicos de sus intervenciones en el proceso electoral. Asimismo, señala que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, distritales y municipales, previa inscripción entre la acordarse de su registro ante el Instituto Electoral del Estado. La misma base del Estado segundo párrafo dispone que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio de su poder público, de acuerdo con los programas, principios y ideas que circulan y mediante su sufragio universal, libre, secreto y directo. Asimismo, el propio precepto establece que en el Estado de Colima los partidos políticos gozarán de las mismas prerrogativas que les confiere la Constitución General de la República. Tercera, el artículo 86, fase segunda de la Constitución local dispone que la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento ordinario de los propios partidos y de sus campañas electorales, debido a garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Cuarto, de conformidad con el artículo 88, párrafo primero, fracción primera del Código Electoral del Estado, una de las causas de la pérdida de registro o institución de los partidos políticos es obtener menos del 2% de la votación para diputados con el principio de mayoría relativa. Por otra parte, el numeral en cita señala que la pérdida de registro de un partido político local o cancelación de exclusión de un partido político nacional tendrá efectos exclusivamente sobre los derechos concedidos al partido político de que se trata, más conservar su personalidad jurídica para efectos del cumplimiento de sus obligaciones relativas a la fiscalización de financiamientos públicos y privados ya recibidos, así como por la responsabilidad civil que de las mismas se origina. Asimismo, se establece que sus dirigentes, funcionarios partidistas y candidatos, además, responderán penalmente por hechos tipificados en la ley que corresponde. Quinta, en relación con lo anterior, establece el Código de la Materia del artículo 89 que los casos de pérdida y cancelación de registro o de inscripción de los partidos políticos estatales y nacionales, en su caso, el Consejo General dictará resolución sobre el particular debidamente fundada y motivada. Además, se señala que en el caso de que se verifique la fracción primera del artículo 88 del Código Electoral invocada en la anterior consideración, el Consejo General emitirá la resolución correspondiente al día siguiente de efectuada la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Si
situación que aconteció en el caso de la Acción por la Democracia Colimense, quien perdió su registro como partido político estatal por haber obtenido menos del 2% de la votación para diputados por el principio de mayoría relativa, es decir, el equivalente a 5.961 votos, tal como se determinó en el inciso B de la contestación tercera del acuerdo número 49 del proceso electoral local 2011-2012, de fecha 11 de julio del año 2012, por medio del cual se llevó a cabo la asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional para integrar el Congreso del Estado de Colima. Y en cumplimiento a lo dispuesto por el precepto legal invocado, el día 2 de julio del año 2012, este órgano superior de dirección emitió la resolución número 9 del proceso electoral local 2011-2012, por medio de la cual se declaró la pérdida de registro como partido político estatal de la Asociación por la Democracia Colimense ante el Instituto Electoral del Estado, tal como se menciona en el antecedente tercero del presente instrumento. Sexta, toda vez que el Consejo General declaró la pérdida de registro como partido político estatal de la Asociación por la Democracia Colimense, es necesario que cumpla con los dispuestos por el artículo 91 del Código Electoral del Estado, es decir, que se disponga lo necesario para que sean adjudicados al Estado los recursos y bienes permanentes de la Asociación por la Democracia Colimense, siempre y cuando provengan del financiamiento público o privado local. Razón de lo anterior, el precepto legal establece que el Instituto Electoral del Estado instaurará un proceso de disolución, liquidación y destino de los bienes y remanentes de los partidos políticos conforme al reglamento emitido por el referido órgano administrativo electoral. En ese tenor, el artículo 114, fracción 33 del Código Electoral establece que las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado evitar todo tipo de acuerdos y previsiones para hacer efectiva la distribución del propio código de la materia, misma que ordena, como ya ha quedado aceptado en el párrafo segundo de la consideración cuarta del presente documento, la conservación de la personalidad jurídica de los partidos políticos que pierden su registro, para efectos del cumplimiento de sus obligaciones relativas a la fiscalización del financiamiento público y privado que haya recibido, así como por la responsabilidad civil que de las mismas se origine. En virtud de lo antes expuesto, es necesario que este Consejo General tome las medidas pertinentes para llevar a cabo el proceso de liquidación y destino de los bienes que la Asociación por la Democracia Colimense obtuvo por el financiamiento público que el Instituto Electoral del Estado formó a dicho instituto político como una de sus prerrogativas, así como lo obtenido mediante el financiamiento privado que en su caso haya percibido. Por tal razón, y con fundamento en lo antes expuesto, se emiten los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Asociación por la Democracia Colimense, al haber perdido su registro como partido político estatal ante el Instituto Electoral del Estado, perdió su capacidad para cumplir con sus bienes constitucionales y legales, subsistiendo por personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas que obtuvo hasta la fecha en que se emitió la pérdida de suscripción por esta autoridad electoral, por lo que se procede a la liquidación de la Asociación por la Democracia Colimense. Segundo, toda vez que fue emitida la resolución de pérdida de registro como partido político estatal de la Asociación por la Democracia Colimense, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 del Código Electoral del Estado, debe darse inicio al procedimiento de disolución, liquidación y destino de los bienes y remanentes del distinto partido político estatal señalado, ante lo cual la coordinación de fiscalización del Instituto Electoral del Estado será un interventor encargado de llevar a cabo dicho proceso e coadyuvarse con la propia coordinación. El interventor será designado entre el personal adscrito a las diferentes direcciones del propio instituto, debiendo contar preferentemente con conocimientos y experiencia en materia de contabilidad y o administración. Tercero, el inicio del proceso de liquidación de la Asociación por la Democracia Colimense se hará efectivo una vez que la coordinación y fiscalización por conducto de la Secretaría Ejecutiva notifique al ciudadano José Antonio Ramos Salido y Herrera, ciudadano que atendía la revisión de la resolución del pérdida de registro, se ostentaba ante el Instituto Electoral del Estado como dirigente de la Asociación por la Democracia Colimense. Cuarto, el interventor se hará cargo de la administración de la asociación